Entre las costas de la China ocupada y la isla de Formosa, el comandante de un submarino, Dick O'Kane, ¡Fuego! ataca 5 barcos japoneses, hundiendo 2. O'Kane se prepara para su asalto final. Era su último torpedo, lo único que separaba a Dick O'Kane de otra exitosa patrulla. Solo tenía que realizar un último disparo. O'Kane y la tripulación del USS Tang ¡Nueva configuración! ¡Preparaos! llevaron a cabo algunos de los ataques más arriesgados contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Fuego! Hasta que su suerte y su torpedo dieron un giro dramático. ¡Va sin rumbo! ¡Es una emergencia! En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial. Infierno bajo el mar. Viaje fatal. Junio de 1944. Frente a las costas de Nagasaki, en Japón, un submarino estadounidense descubre un convoy de 6 barcos protegidos por 16 barcos de escolta fuertemente armados. O'Kane estaba ahí intentando idear la mejor forma de atacar. Tenía una idea. ¿Por qué no atacar desde atrás? Los vigilantes, de manera instintiva, no solían mirar detrás de ellos. El comandante Dick O'Kane se da cuenta de que solo 2 destructores protegen el final del convoy. Debe escabullirse para hundir los buques de carga. O'Kane recurrió a lo que sabía sobre la naturaleza humana, apostando por el hecho de que la mayoría de los vigilantes, como las personas que van por la calle, miran hacia donde van, no hacia el lugar del que vienen. ¡Rumbo constante! Determinó lo que a él le pareció el lugar perfecto. ¿Preparados? ¡Disparad! Disparó una serie de 6 torpedos. Y observó cómo explotaban. Iluminaron el cielo nocturno. Pero el USS Tang debe escapar del convoy. Están rodeados de embarcaciones enemigas. Cuando se producían las explosiones, la atención de todos los barcos de escolta japoneses se centraba en las embarcaciones dañadas. En medio de ese caos era cuando podría huir de ahí, y eso es lo que hizo. O'Kane pensó que había tenido éxito ya que había hundido 2 barcos. Informes de la posguerra indican que en realidad hundió 4 barcos. Ese fue el ataque estadounidense de más éxito en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, Estados Unidos llevaba ya 2 años luchando contra Japón. Y los submarinos eran una de sus armas más eficaces. El comandante del USS Tang, Dick O'Kane, alcanzó la madurez en otro submarino, el USS Wahoo, bajo las órdenes del legendario patrón Dudley Marsh-Morton. Marsh-Morton tomó el control del Wahoo al comienzo de su tercera patrulla. Dick O'Kane era su segundo comandante. Los dos eran muy buenos amigos. Veían el conflicto de una forma bastante similar. Dick O'Kane era igual de agresivo que Marsh-Morton. Por eso formaron un equipo perfecto cuando lucharon juntos. El patrón del Tang fue tan precoz gracias a Morton. Fue Morton básicamente el que le entrenó. Y lo más interesante de esta formación es que normalmente el que mira a través del periscopio es el comandante del submarino para saber qué pasa y qué hacer en cada momento. Sin embargo, Morton prefería planear las estrategias y dejar que su segundo comandante, en este caso O'Kane, trabajara con el periscopio. Eso le preparó para ser un comandante de submarino muy agresivo. Se le daba muy bien. Tras 5 patrullas con el Wahoo, O'Kane se queda en tierra para convertirse en el comandante del nuevo Tang. Ese ascenso pudo salvarle la vida.
3 meses después del ascenso de O'Kane, a Morton y a su Wahoo se les declara perdidos y posiblemente hundidos. Al mando ahora de su propia tripulación, O'Kane está decidido a no seguir la misma suerte que su mentor. Y para ello hace que su submarino y su tripulación pasen una peligrosa prueba. La mejor táctica para un submarino es sumergirse para huir de sus enemigos. Para eso lo mejor es aumentar la profundidad a la que te sumerges, porque esa es la única ventaja que tienes. El USS Tang es un submarino estadounidense de clase Balao, construido con acero de gran resistencia, un 20% más grueso que sus predecesores. Se diseñó para soportar más presión de la que ningún submarino había soportado nunca. El submarino de clase Balao era sin dudas el submarino más vanguardista con el que contaba Estados Unidos. Como la tecnología antisubmarinos japonesa se volvió más agresiva, la capacidad de los submarinos estadounidenses de escapar se convirtió en una cuestión fundamental. La Marina estadounidense certifica que el Tang puede sumergirse sin peligro a 122 metros, casi 31 metros más que los submarinos anteriores. Pero O'Kane quería comprobar hasta dónde podían sumergirse con seguridad. Esa información podría ser crucial cuando sufrieran un ataque. Algunos de sus delicados aparatos no pueden soportar la abrumadora presión del océano, cuando se sumerge 61 metros más de lo indicado. Volvamos a la superficie. Sí, señor. A la superficie, a la superficie. Pero la prueba de sumersión del Tang demuestra que el submarino puede sumergirse a 186 metros. Cuando las fuerzas enemigas se movilicen, O'Kane necesitará toda la ayuda posible. Los japoneses finalmente se dan cuenta de la amenaza que suponen los submarinos estadounidenses para su país y establecen una enorme flota de escolta que alcanza las 60 embarcaciones. La gran flota de escolta se creó para proteger a los barcos japoneses. El objetivo era asignar un número X de barcos, normalmente 3 o 4, para escoltar a unos 12 buques mercantes y acompañarles en su viaje. Algunos barcos de escolta transportaban hasta 300 cargas de profundidad, bombas submarinas diseñadas para explotar a una cierta profundidad. Su objetivo era dañar el casco de los submarinos. En agosto de 1944, pocos buques mercantes partían desde puestos avanzados del imperio. Envían al USS Tang a las aguas japonesas para buscar objetivos. ¿Cuál es el nuevo rumbo? El rumbo ahora es 270, capitán. A pesar de la escasa probabilidad, O'Kane localiza 2 buques de carga. Lanzad el 5. Sin darse cuenta que un pequeño barco de escolta les va a atacar. Hay que sumergirse. O'Kane ordena sumergirse para evitar el ataque, pero las aguas tienen muy poca profundidad. Menos de 61 metros, y las cargas de profundidad podrían alcanzarles fácilmente. En su cuarta patrulla, cerca de Honshu, Dick O'Kane sufrió el peor ataque con cargas de profundidad que había vivido en sus 10 patrullas anteriores a bordo de un submarino. Tras una primera oleada de cargas de profundidad que sacuden el submarino, el barco enemigo llevó a cabo 4 oleadas más, soltando más bombas cada vez.
Las bombillas explotaron, los aparatos se rompieron, los marineros salieron despedidos durante el ataque. Es peor que estar en un campo de batalla porque normalmente estás en un espacio muy pequeño y no ves lo que se te viene encima. Solo puedes oírlo y notar cómo tiembla el submarino. Cuando un submarino se hunde, se suele hundir con alguien dentro. Cuando estás debajo de la superficie, tus posibilidades de sobrevivir son muy escasas. O'Kane y sus hombres saben que solo ha habido un caso en el que se ha rescatado a la tripulación de un submarino. En 1939, 33 marineros fueron rescatados en una cámara hiperbárica después de que el USS Squalus se hundiera durante una prueba en el Atlántico. La ubicación del submarino cerca de las costas estadounidenses logró que el rescate fuera posible. 5 años después y a miles de kilómetros de distancia, O'Kane ordena girar totalmente a la izquierda y escapar a máxima velocidad hacia el océano abierto, preocupado por si su submarino no puede aguantar ninguna bomba más. 38 minutos después del ataque del barco enemigo, este pierde el contacto con el submarino y el Tang logra escapar. El prolongado ataque hace mella en la tripulación. O'Kane y su segundo comandante Murray Frazee estaban sentados en la sala de los oficiales. Frazee miró a O'Kane y este hizo un gesto con la mano como si tuviera un vaso. Y ese fue un gesto para decirle que ya era hora de sacar la medicina para los ataques con cargas de profundidad. Esta medicina era básicamente brandy. Era una buena forma de calmar los nervios de los marineros. Cuando te enfrentas a un escalofriante ataque con cargas de profundidad, a veces un trago de alcohol es lo que necesitas. Dos semanas después, O'Kane regresa a la base. Tras 4 patrullas, la tripulación del Tang ha logrado hundir un barco cada 11 días. Esa media es el doble que la de cualquier otro submarino estadounidense. En 4 patrullas, Dick O'Kane hundió 17 barcos, unas 72.000 toneladas, y estaba como loco por volver a la acción. El USS Tang está bajo las órdenes del almirante Charles Lockwood, el cerebro de los submarinos de Pearl Harbor. Cuando O'Kane regresó de su 4ª patrulla, fue a visitar al almirante Lockwood. Este quería seguir adelante y enviar a O'Kane de vuelta lo antes posible. Necesitaba a su mejor patrón para ayudarles. Pero Lockwood recibe una orden muy arriesgada. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por el general MacArthur, se apresuran para lanzar un ataque en Filipinas. Si tienen éxito, los aviones de guerra aliados lograrían colocarse en una posición cercana a Japón. MacArthur estaba ansioso por atacar Filipinas. Si Filipinas caía, los japoneses no estarían a salvo. En ese momento, los japoneses se dieron cuenta de que si no nos frenaban, nuestro siguiente destino sería Japón. Lockwood recibe órdenes de hundir los barcos enemigos cuyo objetivo sea reforzar la guarnición japonesa. Una ruta de abastecimiento vital desde Japón a Filipinas pasaba por el estrecho de Formosa. Ambas orillas del estrecho estaban ocupadas por los japoneses. El estrecho de Formosa o Taiwán era uno de los pasos más seguros para los buques mercantes japoneses. Pasaban muy cerca de las orillas y ambas estaban protegidas por aviones con base en tierra. Era una ruta muy segura, probablemente la más segura que podían tomar. Lockwood acude a O'Kane, uno de sus mejores comandantes de submarinos, para cortar este paso tan crucial. La 5ª patrulla del Tang llevará a la tripulación al estrecho de Formosa, pero antes de partir deberán reabastecerse. Sin embargo, resulta sorprendentemente muy complicado encontrar torpedos. Los torpedos de marca 14 usados previamente en la guerra resultaron ser defectuosos. El marca 18, que pasa inadvertido, se diseña para reemplazar al deficiente marca 14.
Los Marca 14 son torpedos de vapor. Eso significa que dejan detrás de sí un rastro de burbujas. Por lo tanto, si te lanzan uno de estos torpedos, existe la posibilidad de que lo veas venir. Un torpedo eléctrico no emite ninguna burbuja. Por eso los alemanes introdujeron ese tipo de torpedos. Los estadounidenses los copiamos añadiéndoles características propias y así surgieron los torpedos Marca 18. La idea era que no les vieras llegar, así funcionaban mejor. El 24 de septiembre de 1944, el Tang parte con rumbo a Taiwán. Cargado con los torpedos estadounidenses más nuevos del momento. Unos Marca 18 que pertenecían a un submarino que estaba parado. Los fabricantes estadounidenses luchaban por seguir el ritmo, pero la escasez era evidente. Por eso al final, O'Kane tuvo que coger los torpedos del submarino Tambor. O'Kane y sus hombres llevan patrullando a un ritmo el doble de lo esperado. A cambio, O'Kane negocia un descanso para su agotada tripulación y un ascenso para el Tang al final de su misión. Tras 2.400 kilómetros de viaje, la época de tifones en el Pacífico ralentiza el avance del Tang. Cuando el Tang se dirigía al estrecho de Formosa se topó con un fuerte oleaje que acabó derivando en una intensa tormenta. Las olas rompían contra el submarino. El Tang se movía hacia adelante y hacia atrás. O'Kane se dirige a cerrar la escotilla. La situación da un giro alarmante. O'Kane estaba realizando una rueda de reconocimiento. Entró en la sala de los motores y de repente se cayó y se le quedó un pie enganchado en la parte inferior de una escalera. Se rompió varios huesos del pie. A partir de entonces tuvo que dirigir el submarino desde su camarote. ...4 de octubre. O'Kane depende de sus hombres para luchar contra las erráticas condiciones meteorológicas de los últimos días. En un momento en el que las aguas se calmaron, al comandante del Tang le llega un mensaje interceptado a los japoneses. Su nivel es ultra. Hubo diferentes tipos de descodificación de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Ultra era el que se usaba cuando se interceptaba un código militar. La mayoría de las personas que se dedicaban a descodificar códigos para los aliados lo hacían de forma conjunta. Había estadounidenses en Inglaterra, en Melbourne colaborando con australianos. Había muchas unidades que trabajaban juntas y eso nos dio bastantes pistas sobre la fecha y la duración de las operaciones japonesas. Los patrones como O'Kane utilizan esta inteligencia para localizar la ubicación de barcos enemigos. Basándose en los datos de la inteligencia, estos submarinos podían dirigirse directamente a la ubicación por la que esperaban que pasaran convoyes o unidades navales japonesas. El tipo de la transmisión ultra revela la supuesta ubicación de un navío meteorológico. Los navíos meteorológicos marcaban una gran diferencia. Si tu enemigo no tiene acceso a la información sobre las condiciones meteorológicas y tú sí, le llevas una gran ventaja. Las coordenadas están dentro del alcance del submarino, pero la tormenta amenaza gravemente el plan de ataque de O'Kane. El mar, cada vez más violento, complica su búsqueda del navío meteorológico japonés. En este tipo de situaciones, el patrón del submarino decide sumergirlo y perseguir a su presa por debajo del agua. Pero el comandante del Tang se niega a darle una oportunidad de escape a su enemigo. Navegan por la superficie para que sus vigilantes puedan buscarlo a pesar de la lluvia. Era muy peligroso para esos marineros subirse al castillo del submarino durante una tormenta tan fuerte. Podrían golpearse o caerse de allí. O'Kane estaba en una situación complicada. Por un lado tenía que colocarse en posición y por otro corría el riesgo de perder el submarino si no tenía cuidado. Al igual que O'Kane, el tiempo es incansable. Cerca de las 3:30 de la madrugada, el violento viento obliga a los vigilantes a abandonar la cubierta. El Tang ha caído en las garras de un tifón.
En su momento más álgido, las olas llegaron a medir 30 metros. Muchos de los hombres a bordo del Tang pensaron que hasta allí habían llegado. El mar golpea la parte izquierda del Tang, agitando con furia el submarino de O'Kane. En un momento dado miró el inclinómetro y se dio cuenta de que la inclinación del Tang era de 70 grados. Preguntó, ¿volverá a bajar? Y su segundo le dijo, a veces no vuelven a bajar. Una fuerte tormenta amenaza a uno de los mejores submarinos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Si el comandante O'Kane intenta sumergirse ahora para escapar del mal tiempo, las olas podrían volcar el USS Tang. Tuvo que seguir navegando por la superficie y atravesar la tormenta, y eso es lo que hizo. Cuando por fin terminó, la tripulación sintió un alivio inmenso. Después de sobrevivir a aquello, ¿qué podría ser peor? El navío meteorológico japonés, si alguna vez llegó a estar en esas coordenadas, ya no estaba. Desviado de su rumbo, O'Kane y su tripulación se dirigen a la zona oeste de Formosa, controlada por los japoneses, donde las fuerzas aliadas preparan un bombardeo crítico. Atacan aeropuertos clave destruyendo cientos de aviones enemigos, para mermar la capacidad de Japón para repeler el asalto de MacArthur en Filipinas. Los japoneses contraatacan causando daños en 2 portaaviones. Sus tripulantes fueron de los primeros en presenciar un ataque kamikaze. El USS Tang llega en medio del caos para unirse a la batalla. La misión de O'Kane es hundir barcos de transporte para el reabastecimiento de las tropas japonesas en Filipinas. Los patrones, como dijo Kane, sabían cuál era su trabajo. Sabían que el éxito del ataque dependía de cuántos buques japoneses lograban hundir, de cuántas toneladas de bienes japoneses acababan sobre el fondo del mar. Por eso partieron con 24 torpedos y querían volver sin ninguno, querían lanzarlos todos. El 23 de octubre de 1944, la tripulación del Tang por fin tiene una oportunidad de atacar. Los hombres encargados del radar del Tang detectaron muchas señales luminosas, tantas que pensaron que estaban frente a un archipiélago, hasta que comprobaron las cartas de navegación y vieron que allí no había ninguna isla. O'Kane estaba exultante, estaba frente a lo que resultó ser un convoy de 4 buques liderados por 2 destructores. El convoy se dirige a la bombardeada Formosa, conocida actualmente como Taiwán. Comandante, vea esto. Uno de los buques transporta tropas enemigas que van a reabastecer el ejército japonés. Si tu objetivo es un buque de carga, puedes quitarle a tu enemigo materias primas, pero si es un transportador de tropas, vas a quitarle hombres. Y si crees que con impedir el abastecimiento de tropas no es suficiente, cualquier método que mate a esos hombres siempre ayuda. La tripulación del Tang está lista para el ataque. Los marineros se colocaron en sus puestos. O'Kane debe lograr que el Tang atraviese la línea de los escoltas. ¡Rumbo constante! De repente, cuando uno de los destructores dejó por un momento la formación, vio su oportunidad y comenzó a dar un círculo enorme alrededor del convoy, comprobando y asegurándose de que todos los barcos estaban en línea. El momento es perfecto. O'Kane se movió hasta alcanzar la posición que ocupaba ese destructor. Sabía que lo verían en el radar del resto de embarcaciones japonesas, pero pensarían que era otro barco de escolta más. Entonces decidió inmiscuirse en el convoy japonés y ser un barco más. Por la noche, en el radar, el submarino parece un destructor. O'Kane continúa con el engaño.
Se iba moviendo poco a poco hacia un lado, imitando los movimientos de los escoltas japoneses. Dejó que los otros barcos fueran pasándole poco a poco. En ese momento, se colocó en la posición adecuada. Estaba en medio de todos esos barcos. Todos eran posibles objetivos a los que podía torpedear. Hay que prepararlos. Vamos, vamos, no hay tiempo. Vamos, vamos. Rumbo constante. El objetivo de O'Kane son los buques de carga del convoy. Casi todos enfrente de él y uno detrás. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuego! Disparó 3 torpedos eléctricos. Como no dejaban rastro, no vieron cómo se acercaban. Preparado. ¡Fuego! Cada vez que disparaba sentía una sacudida, el temblor del submarino cuando el aire comprimido lanzaba los torpedos. Después tenía que esperar menos de un minuto y ver cómo la explosión iluminaba el oscuro cielo. El atrevido ataque de O'Kane enseguida hunde 2 barcos japoneses. Pero la emboscada revela la presencia del Tang. En ese momento uno de los barcos se giró y vio al Tang y se dirigió hacia él para intentar embestirlo. ¡Radar! ¡Dadme un rumbo! El transportador está a menos de 30 segundos de impactar contra el casco del Tang. Y no hay tiempo para sumergirse. Estaba atrapado entre barcos en llamas, no podía escapar, no podía sumergirse. Entonces ordenó girar totalmente hacia la izquierda a velocidad de emergencia. Lo hizo justo al lado de las embarcaciones japonesas. O'Kane evita la colisión con el transportador, pero un cuarto buque de carga del convoy se dirige hacia ellos. Los 2 barcos seguían la misma trayectoria, por lo que O'Kane tuvo una idea. El comandante del Tang maniobra con cuidado. Preparó un torpedo y lo lanzó en el punto en el que ambos barcos iban a chocarse. En medio del impacto entre las 2 embarcaciones hubo también un torpedo del Tang. Provocó una auténtica carnicería. Los 2 barcos chocaron y explotaron. A pesar de las llamas, él vio la destrucción que su torpedo había causado. En ese momento pensó, ya he hecho mi trabajo, y se alejó del convoy. A la luz del día, unidades de patrulla japonesas buscan el submarino. Dame un nuevo rumbo. 272. El USS Tang prepara un ataque en una ruta marítima clave en el estrecho de Formosa. O'Kane cree que los japoneses redirigirán sus convoyes y los aproximarán más a la costa china en un intento por frenar al submarino. Las aguas, menos profundas, reducen la ventaja del Tang y lo hacen más vulnerable ante un ataque con cargas de profundidad. Es un riesgo que el patrón del Tang está dispuesto a asumir. Sí, señor, a la superficie, a la superficie. Si eres inteligente y agresivo, puedes obtener resultados muy buenos. Pero eso también puede ser increíblemente peligroso. Algunos de los comandantes de mayor éxito murieron al querer ir más allá. El 24 de octubre el radar del Tang detectó otro convoy. Era un convoy de 12 barcos que partía desde Sasebo, en Japón, y estaba escoltado por 5 barcos de escolta. Iban todos en línea. Si el convoy no está bien protegido, se convierte en un blanco muy suculento, más que en un lugar peligroso. Al estar en fila, algunos de los buques mercantes no aparecían en el radar. O'Kane se preguntaba por qué el convoy era así. ¿Por qué no se agrupaban para protegerse más fácilmente? Supuso que el comandante del convoy los dispuso así para que si les atacaba un submarino estadounidense, hubiera suficiente distancia entre un barco y otro para que los no torpedeados pudieran escapar. A O'Kane le quedan 11 torpedos marca 18. Deberá lanzar los máximos posibles antes de que su objetivo se disperse.
Tenía que decidir cómo iba a atacar. Todo recto. Vamos. O'Kane ordena al Tang introducirse entre las dos columnas del convoy. Estaba evitando las luces de los barcos de escolta para no ser descubiertos. La tripulación se apresura a atacar a los buques de carga antes de que sus escoltas se movilicen. ¡Estad preparados! En cuanto vio un barco, disparó. ¡Fuego! 5 en camino. Después se centró en los demás y disparó una y otra vez. O'Kane dispara a 5 barcos antes de que se le acerque un destructor. En ese momento comenzó a huir. Retrocedió. Solo le quedaban 2 torpedos. Uno de los barcos a los que ha disparado no se ha hundido. Estaba a una altura muy baja, pero no se estaba hundiendo. Se preguntó si habría hombres bajo la cubierta trabajando para reparar los daños. ¿Podrían llegar a salvar el barco? Los escoltas protegen al dañado barco por la zona que da al océano. O'Kane decide dar una vuelta con mucha cautela y atacarle desde cerca de la orilla. Era hora de escapar, de tomar una taza de café y, lo que era más importante, recargar los 2 torpedos que le quedaban. Unas palabras que le dijo su mentor hacen que O'Kane vuelva a la contienda. Más Morton le dijo: tenacidad, Dick, no te despegues del enemigo hasta que hayas acabado con él. A las 2:30 de la madrugada el Tang realiza un giro mortal. El submarino avanza casi a máxima velocidad. ¡Nueva configuración! ¡Preparaos! 5 preparado. ¡Fuego! El Tang dispara su 23º torpedo marca 18. La tripulación se prepara para lanzar el 24º. Era su último torpedo, lo único que separaba a Dick O'Kane de otra exitosa patrulla. Después se dirigiría a San Francisco y allí disfrutaría de unos días de vacaciones como le habían prometido. Quizá pasara unos meses en California. Solo tenía que realizar un último disparo. ¡Fuego! 10 lanzado eléctricamente. El último torpedo sale de la proa del Tang. La alegría se extiende por todo el submarino. Todos los hombres del submarino se relajaron. Uno de ellos gritó: «¡Ya podemos irnos a casa!». No tenían más torpedos que disparar. La patrulla había terminado. Pero pocos segundos después, algo se torció. Dick O'Kane estaba sobre el castillo. ¡Va sin rumbo! Enseguida se dio cuenta de que tenían un problema muy grave. El torpedo se movía de forma errática. El último torpedo del Tang hizo lo que se llama recorrido circular. El resultado es que volvió hacia el submarino. Un timón vertical dirige el torpedo de 1430 kilos. Pero no funciona correctamente. Si el timón del torpedo se atasca, en vez de seguir el rumbo establecido, da la vuelta y vuelve de donde ha salido. ¡Radar, dadme un rumbo! Los 258 kilos de explosivos se mueven a más velocidad que el submarino. Veía el rastro fosforescente detrás de él. Es como el rastro que deja un cometa. Gracias a él pudo trazar su trayectoria. O'Kane veía con horror cómo ese errático torpedo volvía hacia ellos. El torpedo va a colisionar con la banda de babor del Tang. El submarino tenía la misma longitud que un campo de fútbol y solo tenía 10 segundos para intentar esquivar el torpedo. El Tang y otros submarinos eran tan largos que no se podía maniobrar igual que con uno más pequeño. ¡Tenemos una emergencia! Ordenó girar totalmente hacia la izquierda a máxima velocidad para intentar esquivarlo. Hay que irse. ¡Esperad, esperad! 20 segundos después de lanzar el último torpedo marca 18. Este colisiona contra el submarino que lo disparó. El torpedo golpeó contra la popa del Tang, provocando un agujero enorme. Enseguida se empezaron a inundar todos los compartimentos de popa. Todos los hombres que estaban en esa zona murieron en la explosión o ahogados.
El resto de la tripulación del Tang se sume en el caos. La explosión fue tan potente que levantó las placas de la cubierta, rompió tuberías y destrozó maquinarias e instrumentos. La formación de sus hombres surtió efecto y comenzaron a cerrar las puertas herméticas de los compartimentos para intentar detener la inundación. Los marineros del submarino, que segundos antes estaban celebrando su vuelta a San Francisco, de repente se vieron inmersos en un horror cuando el agua empezó a inundar su embarcación. ¡Radar, vámonos! ¡Entre! ¡Espera! Desde arriba el patrón del Tang solo ve un oscuro océano. Veían cómo el nivel del agua subía y que había una nube enorme sobre el Tang. Eso era una señal inequívoca de un barco destrozado. Estaban sufriendo eso que tanto habían visto antes. Cuando el Tang se hundió, O'Kane y los vigilantes caen del castillo. El barco se movía como un enorme péndulo hasta que se posó sobre el fondo oceánico en el fangoso estrecho de Formosa. Los supervivientes tienen una última oportunidad para seguir con vida. Una cámara en la sala de los torpedos en la proa del submarino. Esa cámara de escape era lo único que separaba a esos hombres de la muerte. La proa, que aún contaba con aire suficiente, sobresalía del agua como una especie de cuchillo que luchaba por salir a la superficie. Pero con los barcos de escolta japoneses buscándoles, la parte expuesta del Tang les hace vulnerables. Les preocupaba que hubiera destructores japoneses entre los barcos de escolta porque sabían que la proa del submarino era un blanco fácil. Si no lograban ocultarlo, los japoneses sabrían exactamente dónde estaba y destrozarían el Tang por completo. La tripulación decide hundir su dañado submarino para ocultarlo mientras se preparan para escapar. Decidieron nivelar el barco, soltar todo el aire de los tanques de lastre delanteros y dejar que la proa del Tang bajara y se situara por debajo de la superficie. Cuando soltaron el aire, el Tang se hundió definitivamente. Todos los hombres que estaban en el submarino tuvieron que correr hacia la sala de torpedos donde estaba la cámara de escape. Tuvieron que recorrer un submarino destrozado. Había muchas chispas. Algunos hombres intentaron destrozar los libros de códigos. Otros se habían roto una pierna, un brazo o se habían golpeado la cabeza contra algún instrumento y se la habían abierto. Al moverse tuvieron que ayudar a los heridos a avanzar. Una hora después del naufragio del Tang, el último de sus hombres llega a la proa. Todos llegaron a la sala de torpedos. Eran varias docenas de hombres. Cuando entró el último, cerraron la puerta. Dentro de la sala de torpedos estaba la cámara de escape. El submarino se encuentra a 55 metros por debajo de la superficie. La tripulación usará una ayuda especial para respirar que les dará la oportunidad de sobrevivir durante su ascenso. Es el denominado pulmón Mommsen, una bolsa de cal sodada que capturaba el dióxido de carbono para que el aire pudiera reciclarse y respirarse de nuevo. Era un dispositivo experimental diseñado para aumentar la probabilidad de sobrevivir. Se suponía que después de unos cuantos minutos inhalando y exhalando, el pulmón Mommsen equilibraba el aire de los pulmones de quien lo llevaba. En teoría parecía un concepto muy sencillo, pero normalmente cuando un submarino se hundía, toda su tripulación fallecía. Era una apuesta a todo o nada. En muy pocos casos había supervivientes. La tripulación del Tang se prepara para enfrentarse al océano. Pero otro ataque los detiene. Mientras estos hombres estaban hacinados en ese compartimento y aterrados por ver cómo iban a superar los 55 metros que les separaba de la superficie, los japoneses se fueron acercando y empezaron a lanzarles cargas de profundidad. Estaban atrapados bajo el agua mientras su barco temblaba.
La indefensa tripulación se enfrenta a un último ataque con cargas de profundidad. Después, el mar se queda en silencio. Las condiciones en la sala de torpedos del Tang eran horribles. Los compartimentos de las baterías estaban ardiendo. Apenas se veía. La presión del aire empezó a aumentar, así como el calor y la humedad. La acumulación de todos estos aspectos mermó la energía de esos hombres que se enfrentaron a una lucha a vida o muerte en la que tenían que salir de un submarino que se había hundido. 13 hombres tuvieron las agallas suficientes para intentar escapar. Era una tarea muy arriesgada. 55 metros es el equivalente a un edificio de 18 plantas. Los demás no quieren o no pueden. Muchos decidieron darse finalmente por vencidos y se tumbaron en sus literas. Se rindieron a su destino. A las 8 de la mañana, la escotilla de escape del Tang se cierra por última vez. En cuanto salieron, vieron que todo estaba muy oscuro, no se veía nada. Cuanto más subían hacia la superficie, el agua que los rodeaba se volvía cada vez más clara. Solo 5 de los 13 hombres sobreviven al ascenso. Ni siquiera los que habían escapado y decidido subir hasta la superficie tenían asegurada su supervivencia. De hecho, muchos vieron cómo sus compañeros estaban vomitando o les salía sangre de la nariz. Otros estaban tan agotados y heridos que dejaron de nadar. La marea se llevó sus cuerpos. Las aguas poco profundas en las que el Tang había atacado pudieron salvarles la vida. Si hubieran estado a más profundidad, por poca que fuera, las probabilidades de sobrevivir hubieran sido nulas. 4 hombres más que estaban en el castillo del submarino también sobrevivieron aquella noche. Los japoneses hicieron prisioneros a todos. Uno de ellos es el legendario patrón del Tang, Richard O'Kane. Los japoneses les golpearon, les pegaron, les pusieron cigarrillos encendidos en la piel. O'Kane se dio cuenta de que muchos de los hombres que les torturaban estaban cubiertos de vendajes o de una savia blanca medicinal. Se dio cuenta de que los hombres que les estaban haciendo daño eran en realidad los supervivientes de los barcos que él había hundido la noche anterior. Posteriormente afirmó que saber que esos golpes procedían de las víctimas de lo que él había causado le ayudó a sobrellevar el dolor. Los supervivientes del Tang pasaron el resto de la guerra en campos de prisioneros de guerra. O'Kane logró llegar a los 83 años y pasó a la historia como uno de los patrones de submarino de más éxito de Estados Unidos. El legado de O'Kane se basó en las tácticas y el atrevimiento. Su experiencia y todo lo que hizo demostraba que había nacido para luchar. Eso era Dick O'Kane, un luchador. Como el USS Tang solo tuvo un comandante, Richard O'Kane, es difícil separar el submarino del comandante. Su legado nos habla de uno de los submarinos de guerra de más éxito de la Segunda Guerra Mundial. Al gozar de tan alta estima, al primer tipo de submarinos estadounidenses tras la guerra se le llamó USS Tang. Un último tributo al hombre y al submarino.